Buenos días. Desde hace miles de años, la humanidad se ha hecho una misma pregunta sin encontrar una respuesta definitiva. ¿Qué es el ser humano? No es una pregunta que pueda responderse con un simple sí o no, porque implica reflexionar sobre nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestras decisiones y la manera en la que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Hoy, en una sociedad marcada por avances tecnológicos, cambios sociales y nuevas formas de pensar, cuestionarnos qué significa el ser humano se vuelve más relevante que nunca, ya que nos invita a analizar nuestra identidad y nuestro papel dentro de la sociedad. Para explorar esta cuestión, realizamos una actividad basada en la mayéutica, un diálogo que busca generar conocimiento a partir de preguntas y reflexión colectiva. Mi equipo está conformado por Alexa, Analí, Mario y yo, María, y juntos dialogamos con distintas personas para conocer sus ideas, experiencias y perspectivas sobre esta pregunta fundamental. La pregunta principal sería, ¿qué es para usted un ser humano? Pues el ser humano es una especie, pues, de este planeta. Y así como está el ser humano como una especie, hay otro tipo de especies como las plantas y los animales. ¿Qué es lo que nos diferencia de las plantas o los animales? Pues definitivamente la parte de la inteligencia y las capacidades y habilidades que puede tener el ser humano. Sabemos que un bebé, ¿verdad? Y una persona con alguna discapacidad como síndrome de Down o alguna otra enfermedad, pues también son humanos, pero tal vez no utilizan el 100% de su inteligencia o capacidad para pensar. ¿Eso los hace ser menos humanos? No, definitivamente la capacidad intelectual, aunque esté comprometida con pues ciertas personas por diferentes condiciones, pues igual ellos pueden desarrollar pues la parte de los sentimientos y todas las habilidades blandas que únicamente son exclusivas del ser humano. ¿Y cree que, así como se ha mostrado en la sociedad, ellos tienen algún valor menos que un ser humano que sí usa su razón por completo, por así decirlo? No, definitivamente no. ¿Por qué sería eso? Pues porque tienen el mismo valor que un ser humano, o sea, son seres capaces puede ser que con una capacidad diferente a la de nosotros, pero con capacidades de poder pues amar y ser amados, tienen capacidades o habilidades que pueden ser muy destacadas siempre y cuando pues sea atendido por personas y que se maneje la parte de la empatía con ellos para que las puedan desarrollar. Entonces, si no es la inteligencia o la razón o inclusive los sentimientos los que nos marcan como tal, como ser humano, ¿qué podría ser aquello que define a un ser humano? Definitivamente las capacidades blandas, o sea, el hecho de que una persona pueda sentir, pueda querer, pueda sentir empatía por los demás y las habilidades que te permiten tener ese sentimiento con las demás personas. La pregunta principal sería, para usted, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un ser sintiente, pensante también, y que tiene mucho conocimiento y que sabe tomar decisiones. Comentaste que es alguien que siente, pero también las plantas y los animales sienten, entonces ¿eso también hace que ellos sean humanos? No, porque lo que se diferencia, a lo mejor lo que son las plantas o los animales, es que nosotros sí tenemos conciencia sobre lo que hacemos. Y por ejemplo, un humano bebé o con alguna discapacidad que no está al 100% de su razón, ¿también es considerado humano? Sí. Pero si tiene esa delimitante de no tener la razón al 100% o no usar el uso de la razón, ¿por qué sigue siendo considerado humano según tu lógica? Bueno, es que yo creo que es más que, o sea, el ser humano es la característica que nos define como, ya sea como mujeres o hombres, pero tenemos esa característica física, o sea, desde hace mucho tiempo, como somos la evolución de Homo sapiens o eso, entonces sí somos humanos, o sea, aunque sean chiquitos, o sean bebés o tengan alguna capacidad diferente, siguen siendo seres sintientes y pues siguen siendo conscientes. A lo mejor personas con discapacidad pueden, o sea, no realmente tiene que ser una discapacidad mental, simplemente pueden no tener un brazo, una pierna, y eso no los hace menos como seres humanos.
Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, la primera pregunta sería, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un animal racional. Y el hecho de ser racional hace que, o sea, supongamos, un humano, bebé, él no razona como lo razona un adulto. Él también es considerado un humano. Pues sí, también porque tiene la capacidad de aprender, ¿no? Ir aprendiendo a racionar. Y supongamos, si un bebé está en ese pleno crecimiento para ser adulto y tristemente fallece o ocurre algo, ¿sigue siendo un humano o se le perdió esa posibilidad? No, sigue siendo un humano porque pues de todas formas mantiene su capacidad, ¿no? Que tiene de razonar. Okay. Pero, por ejemplo, en sus etapas menores, por ejemplo, un simio generalmente tienen el mismo razonamiento. Entonces, ¿eso influye en la determinación si sí es humano o no es humano? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque bueno, además tiene lo de la moral. Los humanos también tienen la moral y pues un simio no. Entonces, para ti, un ser humano es hasta que nace completamente y tiene esa moral. Sí. Y si un ser humano no piensa o no hace las cosas moralmente correctas, ¿le quita el derecho de ser humano? Pues no le quita el derecho, pero sí como que es un poco más primitivo, ¿no? Un poco más a lo animal. Entonces, un ser humano que no piensa moralmente correctamente es menor humano o es menos humano que otro. Pues yo considero que sí. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bueno, la pregunta principal sería, ¿qué es para usted un ser humano? Oh, un ser humano pues lo es todo. Imagínate, bueno, yo que soy muy creyente, ¿verdad? El Padre Dios que nos dio la vida y como seres humanos pues por algo estamos aquí, ¿verdad? Para aportar algo a la humanidad, al mundo. Eso sería para mí. Pero, ¿y cuál sería la diferencia entre un humano y, por ejemplo, un animal o una planta? Bueno, todos somos seres humanos. Los animales, las plantas, todo ser, ahora sí que muestre vida, somos seres humanos. A partir de las respuestas obtenidas en la entrevista, se puede notar que no existe una sola forma de definir al ser humano, sino varias perspectivas que se complementan. Algunas personas lo entienden como un ser racional, destacando la inteligencia y la capacidad de pensar. Sin embargo, esta visión es limitada, porque el ser humano no actúa únicamente por la razón, sino también por emociones, deseos y experiencias. Otras respuestas lo explican desde lo biológico, como un ser vivo, lo cual es correcto, pero no suficiente, ya que deja fuera elementos como la conciencia, los valores y la cultura. También aparecen posturas más emocionales o espirituales que relacionan al ser humano con los sentimientos, la fe o lo divino, y estas aportan profundidad, aunque dependen de creencias personales. Por eso considero que el ser humano no puede reducirse a una sola característica, sino que es una realidad compleja formada por razón, emociones, biología y contexto social, lo que lo convierte en un concepto más amplio y difícil de definir de una forma única. En conclusión, la pregunta sobre qué es un ser humano no tiene una sola respuesta, ya que cada persona lo entiende de manera diferente según su experiencia y su forma de ver el mundo. En el video, algunas personas relacionan al ser humano con los sentimientos y las emociones, destacando la capacidad de amar, sufrir, alegrarse y sentir empatía. Otros lo asocian con la capacidad de trabajar, crear y desarrollarse, viendo al ser humano como alguien que busca superarse y cumplir metas. Para algunos más, el significado está profundamente ligado a la fe, a Dios o sus creencias, considerando que la espiritualidad es una parte esencial de su identidad. También hay quienes lo definen desde la inteligencia, la razón y la capacidad de pensar y tomar decisiones, mientras que otros lo entienden desde la manera en que vivimos en sociedad, interactuando, ayudándonos y construyendo comunidades. Todas estas ideas muestran que el ser humano es un concepto muy amplio y complejo, que no puede reducirse en una sola característica. Por eso, más que existir una sola definición, hay muchas formas de entenderlo.